Esta mañana tenemos un invitado especial y pues le he traído para que comparta con todos nosotros una reflexión de la palabra, este mensaje de Dios para nuestras vidas. Él es el pastor José Humberto Rivero. Él está en Caracas impulsando la iglesia H2D y también impulsando movimientos de trabajo con jóvenes a nivel nacional. Y pues le invitamos para tener un encuentro nacional con pastores, y él nos estuvo hablando de un tema que, por cierto, se convirtió en un libro. Él escribió este libro que se llama Iglesia Tóxica. Así que él nos va a compartir acerca de esto. Él es un buen amigo, un gran amigo. Estamos caminando juntos en muchos proyectos para el Señor, y quiero que por favor le reciban como recibimos a los amigos de esta casa. Gracias, pastor. Muchísimas gracias por ese recibimiento. Gracias también a todos los que están conectados en la 52, en Cabudare y en el Este. Un aplauso allá en cada una de esas sedes. Les bendecimos. Qué bueno poder estar conectados con ustedes. Vamos a orar, que normalmente suelo hacer eso de primero, para que Dios me quite todos los nervios. Así que oramos juntos. Padre, te honramos y te bendecimos. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a tu palabra, Señor, y ser instruidos por ti. Gracias porque no nos dejaste solos, no nos dejaste en oscuridad, nos enviaste al Espíritu Santo y nos diste tu palabra para que iluminara nuestro camino. Hoy oramos para que nos guíes en esta palabra que vamos a recibir juntos. Y te pedimos que abras nuestro entendimiento, que todo orgullo y todo lo que se oponga a tu palabra en nuestra mente sea derribado por el poder de tu Espíritu Santo. Y ponemos nuestra confianza, no en la dicción o en la oratoria del pastor, sino en los toques que tú le vas a dar por tu Espíritu a cada uno de nosotros, en las cosas que vas a llamar nuestra atención. Agradecidos y expectantes, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Qué bendición. Si quieren aplaudir, aplaudan, ¿no? Aquí estamos en libertad. Denle con todo allí que el Señor nos va a bendecir. Muy bien. Hoy les voy a compartir un poco sobre el mensaje Iglesia Tóxica, y la verdad, para mí fue un reto y un desafío escribir con este título, porque obviamente despierta diferentes sensaciones, ¿no es cierto? Uno escucha Iglesia Tóxica y algunos dicen, no, ¿cómo es posible que se atreva a hablar en contra de la santa y perfecta Iglesia del Señor? Y no es hablar en contra en ninguna manera, porque somos parte de la iglesia, sudamos la camisa, estamos en el mismo equipo, formamos parte de la misma familia. Pero tenemos que reconocer, y ahí comienzo hablando antes de compartir el mensaje, poniendo unas bases para que sepamos desde dónde queremos hablar. Y una primera palabra es reconocer. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que para ayudar a una persona a salir de cierta condición, esta persona debe reconocer que está allí y querer salir de allí. Entonces es súper importante que podamos reconocer nuestras propias faltas y saber que Dios no se pone bravo porque tengamos faltas. Él está ahí dispuesto a acompañarnos. Entonces la frase del lema del libro es que para sanar, reconciliar y crecer es necesario reconocer. Partimos desde ese punto. El segundo punto que es importante para poner como base antes de hablar de esto es que venimos aquí no a ver la paja en el ojo de nuestro hermano, sino más bien a evaluar, a reconocer y a crecer con respecto a la viga que hay en el nuestro. Cuando hablamos de estas cosas, muchas veces pensamos, esto debería escucharlo el pastor de la iglesia de donde yo era, o esto debería escucharlo mi suegra. Ese pensamiento es muy recurrente, por cierto, pero hay quienes piensan, aquí debería estar mi papá si tenemos algún asunto por resolver con nuestro padre. Y así buscamos a otro. Esto es verdad y debería ser aplicado en la vida de otro. Pero nosotros estamos aquí para crecer nosotros. ¿No es cierto? No para juzgar
a otros. Eso es importante reconocerlo y luego tener una expectativa victoriosa. Hemos leído muchas veces a personas que se acercan a estos temas con una perspectiva fatalista. Y es como que estamos derrotados, la iglesia no hace esto, nos falta hacer esto. Y con un pesimismo que después de terminar de hablar con ellos, no te quedan ganas de seguir hablando con ellos. Es como bueno, sí, estamos mal y todos nos vamos al infierno. Y no es cierto eso, porque la Biblia nos habla de otro destino y quiero leerlo con ustedes. Por favor, vamos a apoyarme leyendo lo más alto posible lo que está en naranja. Yo voy a leer lo que está en blanco y ayúdenme colocando el versículo perfecto. Entonces, leamos la palabra del Señor. Efesios 5, 25 al 27. Dice así: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo. Muy bien, dense un aplauso ustedes mismos, por favor. Esa es la actitud. Volvemos a la siguiente, dice: y se entregó a sí mismo por ella, para hacerla santa. Vuelvo, yo leí muy mal. Abúchenme, por favor, no, mentira, voy. Y se entregó por ella para hacerla santa, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino uno lee eso y dice, wow. Ese es el corazón de Dios por la iglesia, por su novia. Y fíjense que los tiempos de esos verbos son en pasado. Cristo amó a la iglesia. No la va a amar cuando sea perfecta, sino que ya la amó. Dice que Él la purificó. Y es como uno dice, pero ya va. ¿Cómo que la purificó? Tú no conoces todos los errores que tiene la iglesia y todas las faltas y todas las fallas, sí. Pero Él dice que la purificó en pasado. Y para explicar esto vamos a llevarlo a nuestra propia vida. Quiero preguntarles, ¿cuántos son santos en este lugar? Levanten la mano los santos. Y ahí algunos dicen, bueno, así que digan qué bruto, qué santo, pues. No, hay otro que estaba levantando la mano y la esposa lo miró y se pasó la mano por aquí. Sin embargo, lo que la Escritura dice es que somos santos. No lo dice en función de lo que nosotros hemos logrado o lo que nosotros hemos hecho, como si esto fuera por un mérito propio. Como la religión institucional nos ha enseñado por mucho tiempo que vamos a beatificar a esta persona porque se demostró que sus hechos, y no tienen nada que ver con nuestros hechos, tiene que ver todo con lo que Cristo hizo en la cruz, y nosotros recibimos por gracia un título que no merecemos. Somos santos, apartados para Él. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? No se trata de ti, se trata de lo que Él hizo por ti. Y esto es increíble, porque por gracia fuimos salvados. Y esto no es por obras, es porque creemos en lo que Él hizo. Es decir, que son sus méritos los que nos hacen santos. Otro ejemplo que me encanta es cuando usted lee la carta a los Corintios, dice a los santos que están en Corinto. Pero cuando termina de leer la carta dice, estos corintios no eran ningunos santos. ¿Sí? Pero a pesar de sus acciones, fueron llamados santos porque fueron apartados para Dios. Entonces, de la misma manera, Dios nos llama santos a pesar de que estamos caminando en un proceso de santificación. Él ya nos apartó. De la misma manera, Él dice que por su obra, Él purificó a la iglesia. A pesar de que la iglesia, así como tú y como yo, es muy similar por cierto, porque somos la iglesia, aún estamos caminando en un proceso de perfeccionamiento. ¿Se entiende eso? Muy bien. Entonces, ya estamos en eso y estamos caminando. Por eso no hay una expectativa de derrota, sino más bien una expectativa de crecer, de perfeccionar, hasta que lleguemos a ser esa iglesia que Él está haciendo sin mancha ni arruga. Seguimos. Mateo 16, 18 dice lo siguiente: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra y las puertas del reino de la muerte. Y aquí me encanta reflexionar en lo siguiente.
Hemos estudiado en la historia de la humanidad todos los imperios gigantes que han tenido fuerza y ejércitos y dominio e influencia. Y han dicho, la iglesia va a durar hasta tal tiempo, la Biblia se va a acabar en tantos años, más nadie leerá la palabra de Dios. Y a todos ellos, a los principados y a las potestades, levanta tu mano y dile, hey, seguimos aquí y aquí seguiremos hasta que Cristo venga por nosotros, porque somos su iglesia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Es impresionante. Y en este sentido, muy amados, debemos sentirnos felices y parte de lo que Él está haciendo, a pesar de la imperfección que veamos ahora mismo. Y el asunto aquí no es si se va a lograr o no. Él lo dijo, por eso se va a lograr. El asunto es si tú vas a ser parte de lo que Él está haciendo. ¿Cuánto quieres ser parte de lo que Dios está haciendo? Yo quiero ser parte con todo mi corazón y sé que ustedes también. Muy bien, ahora ya vimos la verdad y la base desde donde vamos a hablar. Ahora quisiéramos ver las evidencias. Fíjense en lo siguiente, en Europa, por ejemplo, dicen que la religión está muriendo y ellos se basan en el destino de estos edificios. Ahí vemos que estos edificios que servían a una comunidad llamada iglesia, la iglesia no es el edificio, ya lo sabemos, pero le llamamos por tradición, vamos a la iglesia, no, yo soy la iglesia. Sin embargo, estos edificios que servían a la iglesia, muchos de ellos están siendo usados para otras cosas. Por ejemplo, el Blanco es una casa de lujo ahora. Arriba es una biblioteca, otros están abandonados, otros están siendo usados como discotecas y centros nocturnos. Entonces, quien ve esto sin conocer la realidad de la Biblia, dice, la religión está muriendo. Y obviamente no estamos hablando de que la religión está muriendo, es una falsedad. Eso ya se ha repetido miles de años atrás, muchas veces. Pero esa realidad nos da un mensaje y nos dice, hey, tenemos que reflexionar porque no queremos que siga pasando esto. Que las comunidades abandonen los edificios y exhiban un monumento de derrota. Y esta es una realidad en Europa de la cual hablamos mucho y en el libro puedo analizar un poco mejor, pero por cuestiones de tiempo debemos avanzar. En el continente americano, en la parte norte, en Estados Unidos, también hay una realidad bien interesante. Es alarmante la cantidad de pastores que han estado quitándose la vida, por ejemplo. La cantidad de iglesias que se están cerrando antes de la pandemia y aún más con la crisis de la pandemia. Y uno dice, pero pareciera que la iglesia está retrocediendo. Sin embargo, por supuesto que no es así. También, por ejemplo, en estos meses anteriores estuve compartiendo con pastores amigos, predicando en sus iglesias en Estados Unidos, y uno en particular de ellos me dice, pastor, por favor ora por nosotros, porque la iglesia americana va a vender este lugar y queremos que nos lo venda a nosotros. Y yo pregunto, en el marco de este estudio que estamos haciendo con la iglesia, ¿y por qué la iglesia va a vender el salón? Y ellos me dicen, no, es que dentro de 3 años ellos se están preparando para cerrar. Y yo, ¿cómo así que una iglesia se prepara para cerrar? Nosotros estamos pensando en crecer, en cómo alcanzar más gente, cómo transformar la comunidad, cómo llegar a más influencia, cómo poder extender el reino de los cielos. Y ellos me dicen, no, nos estamos preparando para cerrar. Yo no podía entender esto y le digo, ¿y por qué? Él me dice, es que se quedaron sin presupuesto. Yo le digo, no, las iglesias en Venezuela nos quedamos sin presupuesto 12 veces al año. Cada vez que sacamos cuenta no tenemos presupuesto, o sea, no entiendo. Si fuese así no hubiera iglesia aquí. Pero es una realidad que yo no entiendo, pero que en su contexto es totalmente válido y se entiende. No solamente eso, en Europa y en Norteamérica, sino también en Latinoamérica. Fíjense lo que dice la estadística. La iglesia más grande de Latinoamérica es la iglesia de los apartados. Y usan este término que no me gusta mucho, pero básicamente es aquellos que vinieron a la iglesia y que ahora no están yendo. ¿Cómo se traduce esto?
Básicamente se traduce de la siguiente manera. Si pudiéramos contar a todas las personas que ahora se congregan, sería un número X. Y luego con el número Y identificamos a todas las personas que alguna vez vinieron a una iglesia y que por alguna razón, herida, decepción, rabia, tristeza, amargura, qué sé yo, ahora dejaron de ir. Aman a Dios, creen en Dios, pero no quieren nada con la iglesia. Ese número Y es mayor, aunque usted no lo crea, que el número X. Y vamos a demostrarlo de una forma práctica. Quisiera que levantara la mano, ¿quién conoce a alguien que ama al Señor pero que no quiere nada con la iglesia? Levanten su mano, miren a su alrededor y todos nosotros conocemos gente que no quiere nada con la iglesia. Y a veces somos nosotros los causantes de eso, pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, dada esta evidencia, la pregunta es, ¿cuál es el problema? Sí, porque a veces nosotros tomamos tratamientos sintomáticos. ¿Y esto qué quiere decir? Me duele la cabeza, me tomo una pastilla para el dolor de cabeza. Pero de repente son los riñones o un problema más interno que está causando esta sintomatología y yo me tomo y me alivia, pero no termino de resolver el problema. ¿Sí? Puede ser hasta un cáncer, Dios nos guarde, y nosotros estamos tomándonos una simple pastilla para el dolor de cabeza. Entonces vuelve y vuelve. Por eso es tan importante dar un diagnóstico acertado. Entonces, en este sentido, tenemos dos problemas, uno externo y uno interno. Vamos rápido con el externo. El externo es nuestra herencia romana. Y si hay invitados que tienen como religión, la religión católica, nosotros venimos de ahí casi todos, pues no queremos hablar mal de la iglesia, sino estamos hablando de un problema filosófico y me van a entender un poco mejor cuando lo exponga. El católico apostólico romano es el nombre de la iglesia católica y fíjense, católico significa que es una iglesia universal y estamos de acuerdo con que hay una sola iglesia. Dios mira hacia la tierra y dice, hay una iglesia, no es H2D, no es las buenas nuevas o las buenas nuevas del este o las buenas nuevas, no, es una sola iglesia, representada por diferentes familias. Entonces, ¿estamos de acuerdo con eso? La segunda palabra es apostólico y también estamos de acuerdo con eso. Significa que es una iglesia fundada sobre los principios de los apóstoles. Entonces, estamos de acuerdo, pero la tercera es la que complica el asunto. La tercera dice romana. Y no hace referencia a la ciudad de Italia, sino al imperio romano. Y obviamente cuando tú dices, es una iglesia universal, es como los americanos cuando dicen, se está jugando la serie mundial. Y uno dice, la serie mundial, piensa que es que todos los países del mundo participan. No, es una parte de Estados Unidos. Pero dice la serie mundial, es como contradictorio, ¿no es cierto? De la misma manera, hay una iglesia universal, pero es romana. No tiene sentido. Y ahí, por ejemplo, nuestro amigo Martín Lutero decía, pero ¿y los cristianos griegos no son parte de la iglesia? No, porque... Y ahí vienen un montón de razonamientos. Inválidos todos de ellos. Sin embargo, también es contradictoria con los principios de los apóstoles. ¿Cómo así? Viene Pedro cuando van a apresar a Jesús y saca el cuchillo y le corta la oreja a Malco. Y Jesús le dice, bien, esa es la guerra santa que queremos pelear. No es así, ¿no es cierto? Jesús le dice, guarda tu espada, porque quienes matan a espada mueren. Entonces, por el otro lado, los romanos, siguiendo la filosofía romana, matan a todos los que no son cristianos y le llaman la guerra santa. Por el otro lado, los apóstoles viven en una negación constantemente a su propio placer y viven para servir a Dios. Pero por el otro lado, los romanos comen y tienen el baño de este lado y el lugar donde vomitan para seguir comiendo. ¿Sí me explico? Es contradictorio, no tiene sentido, no hay formas de mezclarlos. Por un lado, el evangelio es nada de control sobre la vida de la gente, sino tiene que ver con el poder que Dios da y libera a la gente para poder alcanzar su potencial. Por el otro lado, Roma te quiere controlar y te lanza un montón de creencias limitantes para que tú estés dependiendo de una persona a la que endiosan.
Por el otro lado, los apóstoles están sanando gente y de repente Dios a través de ellos, pero ellos ven, la gente ve los milagros a través de Pablo y vienen, no, esto tienen que ser dioses y comienzan a traerle ofrendas. Y Pablo y Bernabé, creo, dicen, no, de ninguna manera, adoren solo a Dios. En la filosofía romana dicen, el César es Dios en la tierra. ¿Ven que hay demasiada incongruencia? No tiene sentido. Esto es un tema filosófico más que religioso. No tiene sentido. Y por esta razón, a pesar de todas esas contradicciones, debemos admitir que mucho de lo que hacemos en la iglesia lo aprendemos de ellos. Históricamente. Tú buscas en Google iglesia ícono y te sale una casa con una cruz. Pero ese no era el diseño de Dios. Dios no se imaginó una casa con una cruz. Dios se imaginó gente llena del Espíritu Santo, que eran liberados, que eran restaurados, que eran llenos de Él, para luego hacer su obra en otros lugares y extender su reino. Esta imagen gloriosa de la roca que no fue cortada con mano, que destrozó la estatua en la visión de Nabucodonosor, y que dice que de esa roca salió un monte que llenó toda la tierra. ¡Wow! Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Una pequeña roca que rompió los reinos de este mundo y que comenzó a llenar toda la tierra. Que cambia tu corazón y que luego va hacia tu familia. Que lleva amor, que lleva gracia, que lleva restauración. Y se extiende por tu familia. Y luego por otras. Y luego por otras. Ese es el reino. Y ese es el trabajo de la iglesia. Sin embargo, nos damos cuenta que mucho de lo que vemos como iglesia lo aprendimos de ellos y eso nos llevó a cometer ciertos errores. Voy a avanzar un poquito a las culturas tóxicas que aprendimos. Por ejemplo, una cultura tóxica es la cultura alrededor del pastor. Por formas históricas y un montón de cosas que pueden leer luego, nosotros llegamos a ver que el pastor es el que debe hacerlo todo. Gracias a Dios en esta iglesia no es así, pero igual por si acaso queda algo por ahí, déjame explicarlo. Recuerdo mi primera enseñanza, yo llevé 2 láminas de papel bond a la iglesia. Pasé 4 años en transición, así que pensé bastante lo que iba a explicar. Y recuerdo que dije, ok, iglesia amada, ¿qué debería hacer un pastor? Y la gente me decía, enseñar. Ok, enseñar. ¿Qué más? ¿Qué debería hacer un pastor? Por favor, y ayúdenme. Predicar. ¿Qué más? Díganlo ahí fuerte. Dar el ejemplo, orientar. ¿Qué más? Cuidar. ¿Qué más? 5 más, 5 rapidito. Guiar. Dar consejería. Obedecer. Muy bien. ¿Qué más? Tener paciencia. Amar, muy bien, ahí tenemos la imagen del superhombre que ustedes esperan que sea un pastor. Entonces yo me llevé la Biblia y la abrí. Ok, dije, enseñar, ¿qué dice la Biblia? Porque tenemos esta expectativa del pastor, pero ¿cuál es la expectativa de Dios? Entonces dice, enséñense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Oren sin cesar. Y yo buscando, ¿dónde es que dicen que son los pastores que tienen que orar? No dice. Y empecé a buscar todas las palabras que la gente espera que el pastor haga y resulta que la Biblia y Dios esperan que todos hagamos. Y yo empecé a sentir un fresquito en el corazón. Y dije, hey, esto es para todos, no para los pastores. Entonces, recuerdo que en esa semana llegó una hermana a la iglesia y me tocó la puerta de la oficina y me dice, pastor, tengo que hablar con usted. Yo le digo, por supuesto, mi hermana, pase adelante, siéntese. Me siento, ¿en qué le puedo servir? ¿Qué le está quejando? Y me dice, las jóvenes de esta iglesia no están amando a sus maridos. Usted tiene que hacer algo. Y yo, ya vengo, fui a buscar la Biblia y la abrí. Las hermanas mayores deben enseñarle a las mujeres a amar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. Y le volteé la Biblia y le dije, usted tiene que hacer algo. Entonces le dije, amada hermana, yo nunca he amado a ningún marido y espero no tener que hacerlo. Por tal motivo, usted que ya ha amado a su marido, pues debe enseñarle a otras a hacerlo.
No sé si me explico lo que quiero tratar de transmitir. Y es que Dios a veces nos muestra cosas que faltan en la iglesia para que tú la hagas. Pero es demasiado cómodo decir, pastor, hay que hacer esto, hay que atender a los niños, pastor, hay que hacer lo otro. Y uno dice, ¿y el pastor en qué momento va a hacer todo eso? Y de repente en una iglesia grande como esta, uno dice, bueno, el pastor no puede hacerlo todo, por supuesto, bueno, pero para eso hay varios pastores. Entonces, que lo hagan los pastores. Pero Dios nos está llamando a responsabilidad a cada uno de nosotros. Y eso es realmente maravilloso. Dios te pone una carga, te permite ver algo y es porque Él te ha dado la capacidad para lograrlo. Trabajando en equipo, en el entendimiento de la autoridad, pero Él te ha empoderado para hacerlo. Sin embargo, fíjense, yo pregunté cuántos santos hay y muy pocos levantaron la mano. Voy a hacer otro ejemplo. ¿Cuántos pecadores, cuántas personas reconocen que hay pecado en sus corazones en este momento? Fíjate cuán fácil es reconocer la maldad en nosotros, pero cuán difícil es reconocer el potencial. Entonces Dios, que te conoce y que conoce tu potencial mejor que tú, te ha puesto una carga en tu corazón para que tú responsablemente aportes para traer cambios. Pero tú, que solamente ves lo malo en ti normalmente, entonces dices, no, es que yo no puedo. Eso que lo haga el pastor. A veces es por mera flojera, a veces es por falta de responsabilidad, pero a veces también es porque tú mismo te automenosprecias. Pero no voy a entrar en ese tema. Vamos a avanzar. También hay cultura tóxica alrededor de los pastores o de la familia pastoral. Porque viene un niño de 3 años y corre y se cae. ¿Y cómo es posible que te caigas si tú eres el hijo del pastor? ¿Cómo es posible que te portes como un niño de 3 años? Es que tengo 3 años, hermano. Soy un niño. ¿Qué hacemos? No, pero tú eres un niño. Sí, tú eres un niño, pero eres el hijo del pastor. ¿Saben cuántos hijos de pastores están heridos con la iglesia por esa cultura tóxica? ¿Cuántos? ¿Cuántas esposas de pastor? Hay un montón de... Uno dice, cuando empezamos a hacer el libro y decimos iglesia tóxica, hay gente que se acerca así, porque los pastores... Y yo digo, ya va. Pastores, cuando hablamos de iglesia tóxica, a ver, Rosy, es que la gente, la gente, Es decir, siempre andamos como buscando a un culpable externo, pero si somos honestos, resulta que hay toxicidad en la iglesia para todos. A todos nos afecta y todos somos parte de esa toxicidad. Pero le creemos a Dios que Él está quitando esa toxicidad de nuestros corazones. Muy bien, si quieren aplaudir, apláudanlo bien, durísimo. Ahora, hablando de las culturas tóxicas, fíjense cuál es el problema que yo considero es uno de los más graves. Y es la halajá. ¿Qué significa eso? Esa palabra es... Dios mío, pero ¿para dónde te vas tú? Aquí. Esto se fue aquí. Esta es una palabra que representa muchas cosas en la cultura judía, pero para simplificar, esto es la ley del hombre. Es como que Dios le da la capacidad a los hombres o a los pastores, a los rabinos, para colocar normas que sirvan para ayudar a su congregación. Por ejemplo, en los años 1600, cuando el tirano mandó, no, un poquito más atrás, eso es otra cosa. Hace mucho tiempo había un rey que mandaba a buscar a las mujeres más bellas de su reino para acostarse con ellas. Entonces, uno de los rabinos dijo, para salvar a nuestras mujeres de que sean violadas por el rey, vamos a pedirle a todas ellas que se rapen la cabeza, se quiten todo su cabello y que con su propio cabello hagan una peluca para estar de día con su propio cabello, pero de noche, si vienen los comensales del rey, salen sin cabello. Entonces las miran y dicen, no, esta no, y se van para otra casa. Y en efecto, este rabino salvó a todas las mujeres de su congregación de ser violadas por el rey. O sea que esta norma fue una muy buena norma. No está en la Biblia, no está en la Escritura, pero fue una norma que salvó a las mujeres de ser violadas. Esa es una norma de hombres.
Está bien que lo hagamos. Y eso me ha ayudado mucho a mí, que voy para diferentes iglesias. Y en algunas iglesias me tengo que poner un saco con corbata y pantalón liso, me dijeron una vez. Tiene que tener pantalón liso, hermano. Ok, pantalón liso. Yo digo, ¿qué es pantalón liso? Un pantalón de vestir. Ok, un pantalón de vestir. No hay problema. Pero hay otros lugares donde me dicen, tienes que cortarte el pelo para poder predicar aquí. Bueno, tengo varias opciones. Tengo unos hermanos aquí en la iglesia que pueden predicar. Hay formas de hombres en cada congregación y que tiene sentido y uno lo puede respetar y se puede sujetar a cada lugar a donde vamos, siempre que se pueda. Y eso, antes yo decía, ¿cómo es posible? Eso no lo dice la Biblia. Después se me fue bajando el furor juvenil y entendí que en cada casa hay normas y uno respeta las normas de cada casa. Eso está bien. El problema es el siguiente. Fíjense esto. Miren lo que dice Jesús. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está. Su adoración es una, porque enseñan como si fueran mandamientos de Dios. Esas ideas humanas es lo que se traduce como halajá. ¿En qué momento Jesús dice esto? Los discípulos están comiendo del trigo en el día de reposo, están comiendo del campo donde estaban. Y los fariseos dicen, ¿cómo es posible que coman sin lavarse las manos? Están violando los mandamientos de nuestros padres. Ideas humanas. Y Jesús les dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas de hombres que deberían estar por aquí abajo, como si fueran mandamientos de Dios. Ideas de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Ese es el problema, que tenemos ideas de hombres, enseñanzas de hombres que tienen su lugar y su espacio debajo de la ley, debajo de las leyes, las ordenanzas, los decretos, todo lo que Dios estableció. Pero a veces lo ponemos por encima y ahí tenemos un problema. Pero esos son problemas externos. Vamos con el interno. ¿Cuál es el problema interno, hermano? El problema interno es el pecado. El pecado que hay en nuestro propio corazón. Y definamos pecado rápidamente. ¿Qué es pecado? ¿Se han preguntado eso antes? Pecado es errar al blanco. Dios puso un blanco aquí. No desees la mujer ajena. Usted desea la mujer ajena, falló. No mates. Usted mata, falló el blanco. No robes. Usted roba, falló el blanco. Eso es pecado, la acción de pecar. Fallar. Y el pecado es horrible, no porque a Dios simplemente le desagrada, sino porque te hace daño. Todo pecado te hace daño. Y Dios en su infinita misericordia y en su amor por nosotros nos dice, no lo hagas. Pero ahí viene el segundo concepto de pecado. Y es el pecado que tenemos dentro. Eso que cantábamos en la canción, ¿no? Que una parte de mí desea el mal. ¿Se acuerdan? Eso está en la Biblia, vamos a buscarlo rápidamente. Gálatas 5, verso 16, dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la... Se me ha ido durmiendo con el transcurso de la enseñanza. Dice, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la... Esto está grave, hermano. Está grave, grave. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la... Muy bien, eso fue como que para que no lo repita más, pero vamos bien. Ajá, sigue diciendo el siguiente verso. Gálatas 5:17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Ahí están esas. ¿Cuántos reconocen esa lucha en su corazón, honestamente? Ahí está. Es como, yo quiero hacer lo bueno, pero hay una parte de mí que se inclina al mal. Entonces, después de eso, quiero preguntarles, ¿quiénes pecan? Todos. Todos pecan, y eso está claro. Sin embargo, quiero hacer preguntas más específicas. ¿Los que vamos a alcanzar pecan? O sea, la gente que todavía no conoce al Señor peca. Claro, hermano, son unos sinvergüenzas. Y hacen esto y hacen lo otro y ni siquiera les da pena.
Sí, pero ¿cómo nosotros reaccionamos a ese pecado? Es importante que podamos ser como Jesús, más como Jesús y menos como los fariseos. Porque muchas veces la iglesia dice, tengo que alejarme de todos aquellos que hacen el mal, pero no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice, Pablo dice, no les digo que deben apartarse de todo aquel que haga el mal, porque tendrían que salir del mundo. ¿Qué quiere decir con esto? Que definitivamente nos toca pasar tiempo con aquellos que vamos a alcanzar. Y esto es contrario a la enseñanza de santidad de los fariseos. ¿Qué significa para los fariseos ser santo? Apartarse del mundo. Pero apartarse del mundo es apartarse de la gente del mundo o apartarse de la cultura del mundo. De la cultura, no de la gente, porque a la gente es a la que queremos alcanzar. ¿No es cierto? Sin embargo, a nosotros nos enseñaron cosas como esa. Muchas gracias. A nosotros nos enseñaron cosas como esa. Santidad, según la enseñanza, es apártate de la gente que está haciendo el mal. Quiero que vayamos a una escena bíblica. ¿Se recuerdan a la mujer de flujo de sangre? Una mujer que parecía tener el periodo constantemente. Entonces ella, según la ley judía, era impura. Y si alguien la tocaba, se convertía en impuro y tenía que hacer un ritual para purificarse. ¿Se acuerdan? Ok. Imagínensela en la escena de la Biblia. Ella está aquí y alrededor de ella todos están. Hay una multitud y ella está ahí y alrededor un círculo. Porque nadie se quiere acercar a ella. ¿Cómo se siente ella? Rechazada, como que no sirve, como que, ay, sí, yo soy la sucia y todos ustedes son unos santos. Así se siente mucha gente que nos conoce. Pero no, vamos a seguir. Entonces ella está ahí y se acerca a Jesús y lo toca y lo contaminó. No es eso lo que dice la Escritura. La Escritura dice que salió poder de Jesús y la sanó a ella. Vuelvo a explicar. Si ella tocaba a un fariseo o a un judío, estos eran contaminados. Pero cuando tocó a Jesús, salió poder de él para sanarla a ella. Oh. Hay algo interesante en esta historia. Recuerdo en mi vida personal, había un tiempo en que yo trabajaba en el CENIAT y había la fiesta de Navidad del CENIAT. Y yo tenía una inclinación en mi corazón de apartarme de todo lo que era del mundo y de la vieja vida, pero sentía cuando oraba a Dios decirme, ve a la fiesta. Ve a la fiesta. Y yo decía, no, esto no puede ser Dios. Esto es el diablo que me está incitando a pecar. Entonces yo hice lo que un cristiano debe hacer. Llamé a mi pastor, conversé con él y él me envió a la fiesta en bendición. Entonces yo fui a la fiesta, obviamente, me senté y comenzamos a hablar y ya tenía mi célula en la fiesta del trabajo. Y la gente, ¿y qué dice la Biblia de tal cosa, tal cosa? Y comenzamos a hablar, pero de pronto entró una muchacha que estudió conmigo en la universidad y que trabajaba conmigo en el CENIAT. Ella me conoció antes de ser cristiano y sabía que yo bailaba tambor. Entonces estaban tocando tambor y ella llega, ya estaba bajo los efectos del alcohol, un poquito nada más. Y llega y me dice, vamos a bailar, amigo. Y me agarra las manos así. Yo tenía mi célula ahí y yo le agarro la mano y le digo, yo no puedo bailar eso. Me dice, ¿me vas a dejar así delante de todo el mundo? Y pausa, no es que estaban bailando tambor nada más. Es que el grupo que había llevado el tambor tenía un San Benito gigante y estaban moviendo al San Benito en la pista de baile, no sé si me explico. Yo le digo, amiga, si yo voy para allá y bailo, sale un rayo del cielo y me pica por 18. Yo no puedo bailar eso. No sé si me entienden mi sentimiento, ¿verdad? Entonces yo no puedo bailar eso. Y ella se fue brava, me tiró las manos y se fue, moviendo la cadera, mano, mentira. Entonces ella se fue y yo me quedé como, ¿qué pasó? No entendí. Ella era una muy buena amiga, entonces le escribía, ella se sentaba cerca de mí en el trabajo. Yo me acercaba, a mí no me hables. Al mes me llaman. Cheo, y yo, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Quiero contarte que ahora soy tu hermana. Y yo, wow. ¿Y eso por qué? Yo estaba preguntándome, ¿cómo es posible que tú que eres mi amigo me dejaste mal? Y yo digo, ¿un mes después? Sí, yo todavía estaba pensando en eso. Y yo, mira.
Y la persona que estaba al frente se volteó y empezó a responderme las preguntas y me dijo que Dios me estaba llamando y ahora soy tu hermana. Esa muchacha ahora es pastora en una iglesia. No sé si me explico. Y uno dice, ¿qué sentido tiene? En mi mente religiosa eso no tiene sentido. Pero Dios a veces nos envía con las condiciones correctas. Pastor, vaya, voy a estar orando por usted. Entonces yo voy, hago lo que me llamaron a hacer. Y en ese lugar, a veces es tu casa, a veces es tu universidad, a veces no tiene que ser una fiesta, digo. Pero muchas veces nosotros salimos corriendo de los lugares donde están los impíos pecadores, porque me van a contaminar, aleluya. Pero resulta que Dios nos está llamando a pasar tiempo con ellos, a brindarles un desayuno, a comer con ellos y a ser como Jesús, que era llamado amigo de pecadores. Voy a continuar. ¿Los nuevos en la iglesia pecan? Por supuesto. Y entonces uno piensa, tiene la expectativa de que vamos a convertir en un Transformator 3000 la puerta de la iglesia. Y la gente va a venir hablando, no, que tú sabes qué tal, van a venir así, no, que tú sabes, el mío, que no sé qué más. Y cuando pasan por la puerta de la iglesia dicen, santo, aleluya, siento la presencia ahora. No pasa así, no es cierto. Ellos siguen diciendo, no, ¿qué pasó el mío, que no sé qué más? Y pasan aquí y la gente los mira como, uy, qué raro. Y al lado, pero papá, tú eras así. Eso era antes, cállese. No es cierto. Entonces nosotros pensamos que la gente porque entre ya va a cambiar y se le van a salir los tatuajes así volando y se le van a quitar los zarcillos y van a caminar derechitos. No funciona así. Ellos tenemos que dejar que entren y se encuentren con Jesús, porque es el único que puede cambiarles el corazón. Y entonces todo lo demás empieza a cambiar poco a poco. No sé si me explico. No funciona poniendo exigencias en la puerta, ni teniendo expectativas irreales. Jesús caminó con sus discípulos un montón de tiempo. ¿Y cuánto tuvo que aguantar? Yo escucho su mensaje y digo, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Y yo me identifico con ese sentimiento muchas veces. Siguiente pregunta, ¿los cristianos pecan? Claro, no, pero los otros, yo no. Yo no. Pero eso pasa en Caracas, aquí no, aquí la gente está clara, ellos saben que fallan y todo. Pero en Caracas la gente piensa que los demás pecados son más grandes que los que ellos hacen. Entonces ven a otro y dicen, mira, allá está el hermano, está abajo fumando. Hay que ponerlo en disciplina. Y te cuento esto para que ores. Vamos a buscar más gente para que esté orando por él. Y de repente toda la iglesia está orando por él. No sé si me explico. Eso no fue lo que Dios nos llamó a hacer, pero nos volvemos tóxicos, maquillamos el pecado para que suene santificado y bonito, pero es el mismo pecado. Dios no nos llamó a ser jueces de nadie, nos llamó a ser ejemplo, a ser inspiración, a acompañar a la gente en su proceso de santificación, no a condenarla, porque es horrible lo que produce el chisme en la iglesia. La gente no abre su corazón, no se acerca al único lugar donde pueden ser santificados porque dicen, si lo expongo me matan. Entonces el chisme, la crítica, el juicio en la iglesia es oposición a la obra de Dios. Y hay de aquel que se oponga a la obra del Señor. Y digo esto no de una manera condenatoria, sino de llamar la atención. Porque mi pastor decía que cuando tú ocultas el pecado, eso es potestad del diablo. Ahí el diablo puede hacer lo que sea. Por eso a veces vemos grandes hombres de Dios que caen en pecado y la gente piensa que es que él venía caminando derechito en santidad y de repente había un hueco marca Acme en el que cayó en pecado. Cayó, o sea, estaba tranquilo y cayó. Pero no funciona así. Él tenía rato ya en su corazón maquinando, tenía rato ya ocultando. Y Dios nos da una y otra oportunidad para que lo saquemos a la luz y busquemos ayuda. Pero cuando no lo hacemos, se aplica a nosotros aquella palabra que dice que todo lo que se hace oculto
saldrá a la luz y se pondrá manifiesto. Entonces no fue que el hermano cayó en pecado, es que no tenía nadie con quien hablar del tema y él pensaba, él decidió ocultarlo o no tenía nadie confiable alrededor como para sacarlo y se fue hasta que Dios lo sacó a la luz. Y eso lo vemos hasta recientemente con noticias de gente que dirige organizaciones impresionantes que ha bendecido a muchas naciones y ahora son depredadores sexuales acusados presos. Y uno dice, ¿cómo es posible? Porque vamos a la siguiente pregunta. ¿Los ungidos pecan? Dije esta pregunta en una iglesia en Nueva York y de inmediato me di cuenta que había un problema, ¿no? Dice, ¿los ungidos pecan? Sí. Y yo dije, uy, ¿dónde me estoy metiendo? Y yo miré al pastor y dije, y yo no sé qué está pasando aquí, no sé qué está pasando aquí, pero huyamos por la derecha. Definitivamente los ungidos pecan, los ungidos fallan. Vemos a Pedro, ustedes se acuerdan de Pedrito, mi amigo Pedrito, Dios lo bendiga, lo vea, un abrazo cuando lo vea. Pedrito dice, no, Jesús pregunta, ¿quién dicen la gente que soy? No, Elías, no sé qué. No, pero ¿quién dicen ustedes que soy? Y de repente yo me lo imagino con cine, una lucecita sobre Pedro y una musiquita de fondo. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de repente cambian la cámara a Jesús. Y Jesús dice, Pedro, con una aureola, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces tú ves la historia y tú dices, wow, Pedro el iluminado. 7 versículos más adelante, Jesús dice, estoy anunciando que me van a matar y tal. Y Pedro dice, de ninguna manera te pase esto. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Y tú dices, ¿y cómo 7 versículos más abajo pasó de ser iluminado a Satanás en un momentico? ¿Cómo? No entiendo. Y resulta que sí, que los ungidos también pecan, los ungidos también fallan. Y por eso necesitan gente a su alrededor que los ame y que les advierta de su error. No críticos, porque hay mucha gente decepcionada del liderazgo que ataca y maldice. Y por el contrario, Dios nos está llamando a hacer algo diferente. Por eso, ¿cuál es la solución? La solución es Jesús. No es la iglesia. ¿Cuántos conocen que la solución es Jesús? Por esa razón, si tú estás aquí, como iglesia, nuestro trabajo es presentar a Jesús, imitar a Jesús y reflejar a Jesús. Para con los que tenemos que alcanzar, la intención es que imitemos a Jesús, que era amigo de pecadores. Si tú estás aquí y piensas en los cristianos, los cristianos también fallan. ¿Y cuál es nuestro llamado para con los cristianos? Ser maestros, ejemplos de ellos. Perdonar y restaurar como Jesús lo hizo. Con sus discípulos muchas veces les enseñó. Y cuando falló Pedro y lo negó, lo mató y lo mandó para otra iglesia. No, lo restauró, lo perdonó. Cuando sea alguno de ustedes sorprendido en pecado, mátenlo. No, ustedes como espirituales, restáurenlo. Eso es lo que fuimos llamados a hacer con nuestros hermanos. Y para con los ungidos, manifiesten públicamente su rabia. No, prevénganlos. Pastor, siento que esto que dijo no está bien. Quiero decirle que estoy orando por usted. Sabemos la carga que lleva y cómo el diablo lanza sus ataques contra usted. Pero aquí hay una iglesia que está orando por usted, pastor. Lo amamos y estamos aquí con usted. Perdona y restaura. No quiere Dios que seamos fariseos. Y muchas veces esta cultura tóxica hace que cuando nosotros estamos rodeados de los que se supone son nuestros amigos, pero si no tienen esto en mente, se vuelven nuestros jueces. Y Dios nos llamó a una reunión de jueces. De hecho, Pablo dice en Romanos, ¿quién eres tú para juzgar a tu hermano? Concluyendo, quisiera orar por ustedes, mis amados, y quisiera que oremos juntos. Pónganse de pie, por favor.
El llamado es a que podamos aceptar la obra del Señor en nuestra vida. Si tú aún no conoces al Señor, si aún no has hecho esta oración, seguramente te vamos a guiar a eso en un momento. Pero si ya tú eres cristiano, ya tú conoces de Dios y conoces de su palabra, por favor, recuerda que estás llamado a ser más como Jesús y no como los fariseos. No fuimos llamados a juzgar, a criticar, a condenar o a apartarnos de la gente que fuimos llamados a cambiar, a alcanzar, a acompañar, a bendecir y a restaurar. Si puedes, ahí donde estás, levanta tus manos al cielo. Si tienes que orar por perdón, aprovecha el momento. Dile: Señor, perdóname porque he sido juez. Perdóname porque he condenado, he criticado, he murmurado de otros. Perdóname, Señor, por estas cosas, Padre bueno. Yo sé que tú eres un Dios que está haciendo una obra increíble en esta tierra y también en mí. Por eso me acerco confiadamente a tu trono de la gracia. Oh Señor, ayúdame a ser más como tú. Ayúdame a tener ese mismo corazón. Ayúdame a crecer en mi carácter, para, siendo espiritual, yo poder restaurar, alcanzar, bendecir, colaborar con la obra que tú estás haciendo en esta tierra y en esta iglesia. Señor, ayúdame a conectar a mis hermanos con los grupos de apoyo para que sean sanados en cada una de estas áreas en las que necesitan sanidad. Ayúdame a involucrarme en tu obra, a ser voluntario, a capacitarme, a servir para colaborar con la obra que estás haciendo en esta ciudad. Señor, ayúdame a orar por el pastor, por los pastores de esta iglesia, por Gabriel, por los pastores de las otras sedes. Ayúdanos, Señor, a ser de los que acompañan y de los que suman. Te lo pedimos, Señor, y confiados en que estamos orando conforme a tu voluntad. Te pedimos el crecimiento para cada uno de nosotros y para tu obra en esta ciudad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.